tardes nuevamente a todos. Muchas gracias. Bienvenidos a esta última sesión de este curso Tenochtitlán 1325-2025, que el Centro de Estudios, encabezado por el doctor Manuel Ramos Sado, en realizarlo con mucha anticipación para poder contar con los investigadores de la talla con los que pudimos contar con su apoyo para estas conferencias, ya que el año que viene seguramente estarán muy ocupados. Este es un ciclo que ha ido tratando de explicar qué es lo que ha acontecido en estos 700 años, cómo ha cambiado la perspectiva, y desde ese punto es que queremos cerrar este importante ciclo con el arqueólogo Raúl Barrera, quien nos presentará que nos va a presentar en esta última sesión justamente una perspectiva de lo que ha sido en Tenochtitlán, que se llama el recinto sagrado de Tenochtitlán, nuevos hallazgos, nuevas interpretaciones. Raúl Barrera Rodríguez, a lo largo de sus 36 años de desarrollo profesional, ha realizado 55 intervenciones arqueológicas en distintas regiones de la República Mexicana. Algunos de sus trabajos más sobresalientes son los realizados en los estados de Nayarit, Hidalgo, Guerrero, México, Oaxaca y la Ciudad de México. Actualmente funge como director del programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor de Lina. En este último, las investigaciones se centran en el corazón de la Ciudad de México, que en el perímetro que en la época prehispánica comprendió el recinto sagrado de Tenochtitlán. Ha sido conferencista en distintos foros académicos realizados en México y en el extranjero. Cuenta con 122 publicaciones de carácter científico y de divulgación y ha sido curador de 34 exposiciones nacionales y en el extranjero. En el 2004 se hizo acreedor a la Medalla Nayarit, máxima distinción que otorga el gobierno del estado, y en el 2023 al premio Grandes Valores en la rama de Historia y Divulgación, otorgado por el municipio Melchor Ocampo del Estado de México. Actualmente coordina los trabajos de investigación en los predios ubicados en la calle de Guatemala, número 16 y 24, lugares donde fueron descubiertos el templo de Hécatl Quetzalcóatl y el Huayzompantli de Tenochtitlán. Pues arqueólogo, a nombre del doctor Manuel Ramos, del Centro de Estudios de Historia de la Fundación Carlos Slim, le agradecemos una vez más su participación en nuestros eventos y lo escuchamos con mucha atención. Gracias, pues buenas tardes a todos, a quienes nos ven y nos están escuchando a través del internet, y agradecer al doctor Manuel Ramos Medina la invitación para participar en este ciclo para conmemorar los 700 años de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan, y bueno, pues al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, por esta invitación de estar con todos ustedes. Voy a hablar, tiene que ver con la ciudad de Tenochtitlan, pero en particular vamos a tratar sobre lo que estamos trabajando en el área del recinto sagrado de la ciudad prehispánica. Ese va a ser el tema sobre los trabajos que estamos desarrollando y los nuevos hallazgos y las nuevas interpretaciones que tenemos sobre estos trabajos que se están llevando a cabo por parte del programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor. Vamos a iniciar, voy a tratar de compartir la presentación para que demos inicio con esta charla. Espero que lo podamos ver en un momento. Estoy tratando de abrir la presentación. No sé si ya Estamos viendo su pantalla y sí, solo faltaría abrir la presentación. Ahí está. Ya la tengo. Bueno, estaba aquí. Ahí está. Ahí está, muy bien. El tema es el recinto sagrado de Tenochtitlan, nuevos hallazgos, nuevas interpretaciones. Y bueno, vamos a dar inicio primero ubicándonos con relación a la Cuenca de México. Recordemos que esta cuenca
estaba conformada por 7 lagos. Hacia el extremo norte tendríamos el lago de Zumpango, esto en el siglo XVI, Jaltocan, también otro lago, y el lago más grande sería el lago de Texcoco, y hacia el sur se encuentra Xochimilco y lo que era el lago de Chalco. Estos lagos, como bien sabemos, esto ya se ha comentado muchas veces, que había, pues, en época prehispánica, había partes que eran de mayor profundidad, otras partes muy someras, en otras, casi en temporada de secas, los niveles del agua bajaban y cuando llegaba la temporada de lluvias, nuevamente volvían a crecer, conformando un solo lago, ¿no? En toda esta zona, y tenemos la ubicación de la ciudad de Tenochtitlan, que está hacia el extremo izquierdo de la imagen. Y bueno, aquí habría que comentar que hacia el siglo XVI había no únicamente Tenochtitlan, había varias ciudades que estaban dentro, ciudades lacustres, había otras, había pueblos que estaban, que parte se encontraban al pie de las montañas y otra parte dentro de la zona de los lagos. Entonces era una zona densamente poblada en época prehispánica, sobre todo para el siglo XVI. Continuamos con esta imagen muy conocida que se trata del mapa de México Tenochtitlan, que ha sido atribuido a Hernán Cortés. Sobre esto no voy a profundizar mucho, pero únicamente para mostrar lo que era la ciudad de Tenochtitlan, ¿verdad? Que fue trazada con base a sus 4 ejes orientados hacia los rumbos cardinales y su centro ceremonial, que está pues bastante desproporcionado, ¿no? Ya se ha estudiado mucho este mapa y se sabe que ha tenido pues diferentes intervenciones de restauración o de que se le fueron agregando elementos pues, para irlo conformando, ¿no? Al paso del tiempo. Y bueno, se trata entonces es un plano sumamente esquemático, pero que nos sirve de mucho, nos da mucha información con relación a lo que era Tenochtitlan hacia el momento de la llegada de los hispanos. Entonces tenemos el centro ceremonial que, como les decía, sumamente esquemático, pero que aparece representado el templo mayor. Al frente tiene un edificio que hoy sabemos que es el Huayzonpantli, que aparece, es una empalizada con algunas representaciones que, bueno, al parecer no se tratan de cráneos, pero el Huayzonpantli servía para colocar y exhibir los cráneos de las personas sacrificadas en el Templo Mayor, en particular en el adoratorio del dios tutelar y dios guerrero de los mexicas. Y en torno se encuentran algunos otros edificios, quizás se encuentra el templo de Quetzalcóatl hacia en esta representación del recinto sagrado, y que es un edificio que está hacia lo que sería el extremo noroeste, ¿verdad? De este plano. Desde luego que sabemos que el plano o el recinto sagrado está mal representado, no corresponde a la realidad. El templo mayor debería de estar hacia el extremo oeste de esta representación del recinto sagrado. Bueno, se encuentran también las 4 calzadas principales, que es la de Iztapalapa, que va hacia el sur, la calzada de Tlacopan hacia el oeste, y la calzada que va hacia la zona de embarcaderos, que era mucho más pequeña, y la otra que va hacia la zona del Tepeyac. Y la distribución de los diferentes barrios, aparecen también algunos otros edificios o palacios, como son los de Axayácatl, que se encuentra parte debajo del Nacional Monte de Piedad, y el Palacio de Moctezuma Xocoyotzin, que sabemos que está
debajo del Palacio Nacional. Y también aparece representado una plaza adyacente al recinto sagrado hacia su parte exterior sur, que hoy se conoce comúnmente como Zócalo. Entonces, esto serían las primeras evidencias que tenemos de la representación de la ciudad prehispánica, y pasamos a otra imagen que se trata una reconstrucción de la ciudad de Tenochtitlan y Tlatelolco, y esta imagen o este plano ha sido elaborado por Tomás Finzinger, y pues se trata de pues un mapa de la distribución de lo que es el recinto sagrado, pero también de sus parcialidades o campan, que en total eran 4, ¿verdad? Y las 4 calzadas que están delimitando los campan, y la serie de barrios que conformaban estas parcialidades. Sabemos que eran cerca de 80 barrios los que conformaban la ciudad de Tenochtitlan, y bueno, tenemos también la ubicación de Tlatelolco con su recinto sagrado, y los alrededor de 20 barrios que conformaban esta ciudad. Estos serían las características muy generales de lo que era la ciudad, y con su centro ceremonial, que sabemos que Tenochtitlan pues es una representación de los rumbos del universo, y con su punto central o ombligo del mundo, que es el recinto sagrado. Nosotros dentro del programa de arqueología urbana estamos trabajando un área sumamente específica de lo que dentro del centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? No trabajamos todo el centro histórico, trabajamos un área particular de este centro histórico. En particular, el área que comprendió el recinto o centro ceremonial de Tenochtitlan. Estamos tratando de conocer las características de este centro ceremonial. Desde luego que es muy complicado, muy complejo, porque se trata de arqueología urbana, y recordemos que debajo, pues, o más bien tenemos toda una serie de edificios históricos que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1987, y que también fue declarado en 1980 como zona de monumentos históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, en el programa de arqueología urbana trabajamos el espacio que comprendió el centro ceremonial, que no sabemos exactamente las medidas precisas de este centro ceremonial, pero que calculamos que debe estar o andar cerca de los 430 o quizás 440 metros por lado de este centro ceremonial, que era de forma cuadrada y que era delimitado por un muro, ¿verdad? En la imagen izquierda tenemos una representación del recinto sagrado que aparece en los primeros memoriales de Sahagún. Igualmente se trata de un mapa muy esquemático, pero que de alguna manera nos brinda datos sumamente importantes, ¿verdad?, para el trabajo arqueológico. Nosotros, en el caso de arqueología urbana, nos apoyamos mucho en las fuentes históricas. Todo lo que haya quedado, lo que se tenga escrito, es sumamente importante. Desde luego que toda esta información debemos revisarla cuidadosamente, ¿verdad? Porque muchas veces la información puede tener errores, está falseada, pero de alguna manera es información muy importante, toda la que pueda existir, como son las descripciones de los mismos conquistadores españoles que llegaron, las descripciones de Hernán Cortés, de Bernal Díaz del Castillo, Bernardino Vázquez de Tapia, Andrés de Tapia y Francisco de Aguilar también. Entonces, toda la información que ellos nos proporcionan acerca de lo que vieron es de importancia para nosotros. Desde luego, como ya les había comentado, debemos ser muy cuidadosos al revisar toda esta información, pero de alguna manera nos dan pistas de lo que tenemos en el subsuelo del centro histórico. Y bueno, en este plano, en este códice de los primeros memoriales de Sahagún, que se encuentra en la imagen izquierda de la pantalla, aparece un muro que está delimitando,
por los 4 lados el centro ceremonial, aparece el templo mayor y frente se encuentra, ahí se puede ver, al frente del templo mayor, una imagen de un sacerdote que está sahumando sobre un edificio de poca altura. Se trata de una plataforma circular y que hoy sabemos que se trata del Cuauhxicalco. El Cuauhxicalco era un edificio donde se llevaban a cabo actividades que tenían relación con el fuego, ¿verdad? Donde eran incinerados los gobernantes, los tlatoanis, en torno, bueno, en este mismo edificio. Posteriormente tenemos una representación del Huayzonpantli. El Huayzonpantli quiere decir en náhuatl la palabra Huay, grande, el más grande, Zompantli, muro de cráneos. Podríamos entenderlo como el edificio donde eran exhibidos los cráneos de los sacrificados en el Templo Mayor, pero específicamente en el adoratorio del dios tutelar de los mexicas, que era Huitzilopochtli. Posteriormente se encuentra la representación del juego de pelota o el teotlasco, el juego de los dioses, y que hoy sabemos que se encuentra debajo de la calle de Guatemala, atrás de la Catedral Metropolitana. Entonces tenemos estos datos, estas referencias que nos van siendo muy útiles en el trabajo arqueológico que estamos desarrollando dentro del programa de arqueología urbana. En la imagen que se encuentra en la parte derecha de la pantalla, es el centro ceremonial, ¿no? Que estaría, o los restos se encuentran debajo de la ciudad, de esta zona urbana, y aparece Templo Mayor. Al frente tenemos, aquí le trataré de mostrar con el cursor, se encuentra el Huayzonpantli, ¿verdad? Que vamos a hablar a lo largo de esta plática. Posteriormente tenemos los restos del juego de pelota que se encuentran parcialmente debajo de la calle de Guatemala. A un costado se encuentran los restos del templo de Quetzalcóatl. Entonces, estos planos se van actualizando. El trabajo de arqueología, lo que hacemos en arqueología urbana, pues es hacer intervenciones en los inmuebles que están siendo rehabilitados o trabajos que se llevan a cabo en la vía pública, y es cuando nosotros tenemos la oportunidad de intervenir y se va recuperando información que se va ampliando poco a poco la forma como eran los edificios que se encontraban dentro del recinto sagrado. Esto es una imagen de lo que conocemos comúnmente como Zócalo, que desde luego, bueno, es la Plaza de la Constitución, y que sabemos que existía desde época prehispánica, que era un espacio abierto, era una explanada donde se llevaban a cabo diferentes actividades, donde había congregación de personas desde época prehispánica y que tuvo uso también como un mercado, como tianguis, y que ese espacio sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Y el Palacio Nacional, que también tiene restos arqueológicos en el subsuelo y que sabemos que ahí se encontraba el palacio de Moctezuma Xocoyotzin. Bien, el Templo Mayor, como todos sabemos, se excavó en 1978 y los trabajos fueron coordinados por el maestro Eduardo Matos Moctezuma entre los años de 1978 y 1982, ¿verdad? Que se llevan a cabo estos trabajos y que se excava casi en su totalidad el Templo Mayor, el edificio más emblemático del recinto sagrado de Tenochtitlan. Posteriormente, en 1991, viendo la necesidad de seguir atendiendo los inmuebles que se encuentran en torno al Templo Mayor, es que surge el programa de arqueología urbana y que fue fundado por el maestro Eduardo Matos Moctezuma, y este programa viene trabajando desde aquella fecha hasta el día de hoy de manera permanente, ¿verdad?
Y entonces nosotros atendemos todas las necesidades que se presentan de la rehabilitación de edificios, de la construcción de nuevos edificios, cuando se llevan a cabo obras de infraestructura en la vía pública, nosotros estamos presentes con todo un equipo de arqueólogos del programa de arqueología urbana. Nuestras actividades tienen que ver con la modalidad de los rescates y salvamentos, es lo que se hace generalmente en la Ciudad de México, ¿verdad? Porque tenemos pues esta maravillosa ciudad que tiene edificios históricos y que también son parte de nuestro patrimonio que debemos cuidar y de proteger y de conservar. Y en el subsuelo se encuentran restos de la época prehispánica, de la ciudad de Tenochtitlan y también de otros momentos posteriores de la época virreinal o de los siglos, incluso del siglo XIX, de lo que resta del siglo XIX y siglo XX, también es sumamente importante dentro de los objetivos del programa de arqueología urbana, que es conocer estos procesos de desarrollo cultural que han ocurrido en el corazón de lo que hoy es la Ciudad de México. Vamos a hablar de los trabajos que llevamos a cabo, lo que se conoce como Plaza Manuel Gamio, en la parte exterior del Templo Mayor, en la parte frontal. Ahí había, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se pretendía llevar a cabo una obra moderna para mejorar el acceso de los visitantes a la zona arqueológica, porque había un acceso muy improvisado que no era, pues, era muy reducido y no permitía que la gente pudiera entrar con cierta facilidad al recorrido a la zona arqueológica. Entonces, realizamos las excavaciones de un espacio de alrededor de 50 metros de longitud por 22 metros de ancho y excavamos hasta una profundidad quizás de 5 a 6 metros y encontramos pues durante este proceso diferentes vestigios, tanto coloniales como de la época prehispánica. Y esto es, se puede ver el avance en la parte inferior, ya, bueno, se aparece una estructura circular, que es esta, que nosotros encontramos la parte, una sección del Cuauhxicalco. El doctor Leonardo López Luján encontró previamente otra sección del mismo Cuauhxicalco en el área que hoy conocemos como el predio de las Ajaracas, o mejor conocido como de Nava Chávez, y allí encontró también parte del Cuauhxicalco. Entonces se llevó a cabo esta obra, nosotros hicimos el trabajo arqueológico, nuestra misión pues es investigar, pero también proteger, ¿verdad? Proteger el patrimonio y encontrar las soluciones, porque también la Ciudad de México tiene necesidades, es una ciudad viva, hay edificios en algunas áreas, edificios históricos que debemos de conservar, y que todo esto pues tiene una cierta complejidad, porque no olvidemos que la Ciudad de México está edificada sobre un lecho lacustre, en su mayor parte es el lecho del lago de Texcoco principalmente, ¿no? Entonces, eso hace que sea sumamente interesante y que sea pues es toda una adversidad el poder construir y poder conservar todos estos edificios, porque ocurre un fenómeno que se conoce como hundimiento diferencial. Tenemos cerca de 70 metros de profundidad de arcillas inestables, ¿verdad? Para poder encontrar roca sólida hasta esta profundidad. Entonces, la ciudad sufre, sobre todo lo que es el centro histórico, sufre un hundimiento que en cierta manera podríamos decir que es acelerado, y que este hundimiento pues es de manera diferencial, porque en el subsuelo se encuentran los restos arqueológicos prehispánicos, los basamentos, que son núcleos, podríamos decir que se tratan de núcleos sólidos que están estables en el subsuelo, y que los edificios que se encuentran en la superficie, que son los edificios históricos, con este hundimiento
pues sufren inclinaciones o fracturas porque los basamentos prehispánicos que están en el subsuelo están estables, están sólidos y funcionan a manera de contrapeso, y los edificios históricos pues tienen inclinaciones. Por eso cuando ustedes caminen en el centro verán en las calles ciertos abombamientos de las mismas calles, o en los edificios se notarán las fracturas, las grietas, o también las inclinaciones, que están los declives de los edificios, y todo esto se debe a este hundimiento que les estoy comentando, el hundimiento diferencial. En este espacio de la Plaza Manuel Gamio, bueno, que fue un trabajo por parte del Programa de Arqueología Urbana con todo un equipo de investigadores, investigadoras y de restauradoras y de incluso los mismos arquitectos. Aquí en el centro hay la necesidad, en nuestro caso, de coordinarnos con los arquitectos, con ingenieros, con estructuristas, porque por la misma razón que les he comentado, que se trata de un lecho lacustre, es un fondo lacustre, entonces pues hay que prever la estabilidad de los edificios actuales, de los edificios modernos o de los edificios históricos. Bueno, en este espacio de la Plaza Manuel Gamio, donde se llevó a cabo la construcción de un nuevo vestíbulo de acceso a la zona arqueológica de Templo Mayor, encontramos pues, los restos de niveles de pisos de plazas de la etapa 6, más o menos de la época de Ahuitzol, quien gobernó Tenochtitlan entre 1486 y 1502, y encontramos, como ya lo vieron en la imagen anterior, una estructura circular de un solo cuerpo y que que tiene esculturas en forma de cabezas de serpiente que están empotradas en las fachadas de esta estructura circular, que es el Cuauhxicalco, y que ya les mostré en los primeros memoriales, en esta imagen del recinto sagrado, donde aparece un sacerdote que está sahumando, precisamente está sobre el Cuauhxicalco, ¿verdad? Y en el dato arqueológico encontramos este edificio, pero también un árbol sagrado, un árbol que ya está muerto, y que la doctora Aurora Montúfar, al hacer su análisis, se dio cuenta que se trata de un encino, ¿verdad? Se trata de un encino, y estos árboles son propios de la parte alta de las montañas, ¿no? Entonces eso a nosotros nos llamó mucho la atención, porque un encino en una zona lacustre, ¿verdad? Dentro del recinto sagrado. Entonces, viendo las fuentes, revisando documentos, sabemos que los mexicas acudían a los montes, a las montañas fuera de Tenochtitlan, en lo alto de estas montañas, de estos cerros, y escogían un árbol pequeño que era pues trasladado, y que era pues colocado, plantado dentro del recinto sagrado. Y sabemos que estos árboles pues tienen todo un profundo simbolismo, y que podemos decir que en general pues se relacionan, que tienen, pues, sus ramas tienen, representa todo un simbolismo en cuanto como que sostienen el cielo, el universo, ¿no? Y que su tronco, las raíces penetran al inframundo. Entonces trata pues de un árbol sagrado. Lo que tenemos ahí se conservó. Tratamos que los vestigios no se afecten. Sabemos que es sumamente complicado por las razones que ya hemos platicado, pero nuestro objetivo es proteger el patrimonio arqueológico, ¿verdad? Desde luego que hay necesidades, la ciudad tiene que seguir adelante, hay que conservar los edificios históricos y encontrar las soluciones conjuntamente. Se nota en encontramos un piso de sillares de roca volcánica, y que sumamente interesante. Tiene muchas representaciones de serpientes que están reptando, ¿verdad? Que están
Se trata de este piso, imagínense ustedes, es la representación, podríamos decir, de un códice, pero en piedra, en un piso de sillares, y tiene muchas serpientes que están reptando, y además por representaciones que se relacionan con la guerra, con el sacrificio y con la muerte. Por ejemplo, el Atlachinoli, ¿verdad? Que ahí aparece en una de estos relieves. Tenemos aquí un guerrero que lleva un atlas, está colocado de perfil, a un costado otro individuo, se trata de un guerrero que está sometido, que está hincado y que tiene las manos atadas en la espalda. Y bueno, pues toda una serie de representaciones, un personaje decapitado, y que, como vemos, todas estas representaciones se relacionan con la guerra, con el sacrificio y con la muerte, ¿verdad? Entonces, y está al pie del Templo Mayor. El Templo Mayor reviste pues todo un simbolismo que se relaciona con sus mitos, ¿no? En el caso, el Templo Mayor es un gran basamento y prácticamente los podríamos decir que de manera muy general los basamentos en época prehispánicas son representaciones de las montañas, son montañas sagradas. Es lo que representan todos estos grandes basamentos que muchas veces les llaman pirámides, ¿verdad? Pero que en realidad se trata de basamentos que en la parte superior construían sus templos arriba de estos grandes basamentos. Entonces, el Templo Mayor, pues hay diferentes interpretaciones, pero sabemos que era un gran basamento y que en la parte superior tenía dos adoratorios, el del lado norte dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia y de la fertilidad de la tierra, y el adoratorio del lado sur estaba dedicado a Huitzilopochtli, el dios solar, dios guerrero y tutelar de los mexicas, ¿verdad? Entonces, estamos en un espacio que se relaciona con Huitzilopochtli y en el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, pues aparece en Sagún, ¿verdad? En este relato, y que pues se habla de cuando nace Huitzilopochtli, que dice el mito que en lo alto del Coatepec se encontraba Coatlicue, madre de Huitzilopochtli, que cierto día estaba barriendo el espacio, un patio, y que ahí cayó de repente un plumón y lo guardó en su seno, y que por arte de magia quedó embarazada Coatlicue, y bueno, sus hermanos se molestan, los Huiznahuas o 400 urianos, Coyolxauhqui también se enoja y ella organiza a sus hermanos para darle muerte a Coatlicue en lo alto del Coatepec, y antes de que lleguen a lo alto nace Huitzilopochtli, ¿verdad? Es lo que dice el mito del nacimiento de la deidad. Y entonces el mito va hablando de diferentes puntos. Se habla, por ejemplo, de que cuando ya viene este ejército que van a subir al Coatepec, que pasan por Zompantitlan, ¿verdad? Un lugar, podríamos decir, un lugar geográfico, pero que para nosotros está representado por el Güey Zompantli, que está frente al Templo Mayor. Posteriormente, dice el mito, continúan en su avanzada y llegan al pie del Templo Mayor o a la montaña, al Coatepec, llegan hasta una llanura, a una zona de arenas, de un arenal, donde hay muchas serpientes. Y dice el mito que se trata de Coachalpan, que quiere decir sobre la arena de la serpiente. Y ese punto simbólico sería este. Este es el que nosotros estamos identificando como el Coachalpan. Y posteriormente vienen otros puntos, como es el Apetlac,
que también es mencionado en las fuentes, y después la montaña, el Huatepec, es el Templo Mayor. Entonces, les comento un poco brevemente sobre esto, porque en la arquitectura no es una arquitectura, podríamos ir al azar, ¿no? Todo tiene un lenguaje, tiene una relación con diferentes mitos, muchas veces con mitos de origen, con mitos que tienen que ver con, en este caso, con el nacimiento de Huitzilopochtli, y así sucesivamente todos los barrios tienen relación con ciertos mitos, ¿verdad? Y bueno, una vez que se hicieron los trabajos arqueológicos, se construyó este nuevo vestíbulo, buscando los puntos de apoyo de esta obra moderna donde no hubiera afectación o esta afectación fuera mínima, sin afectar los restos de pisos y de basamentos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo esta obra que se convirtió en un vestíbulo y un museo subterráneo que está frente al Templo Mayor y que hoy se puede visitar. También trabajamos en el Centro Cultural de España, donde se construyó este edificio que ven en la imagen. Es un edificio moderno. Ahí ya no había edificio cuando nosotros intervenimos. Varios de estos edificios, y sí hay que comentarlo, varios edificios colapsaron con los sismos de 1985. Otros quedaron debilitados hasta que finalmente cayeron estos edificios y entonces ahí hubo la oportunidad de que volvieran a construir otros edificios nuevos. En nuestro caso, pues nos permitió llevar a cabo trabajos arqueológicos. En este lugar, en el Centro Cultural de España, trabajamos entre los años 2007, 2008 y encontramos los restos de una escalinata de 4 escalones y una banqueta frontal con una superficie de estuco y evidencias de otras subestructuras, de otros momentos constructivos y pues una serie de esculturas que fueron apareciendo durante el proceso de excavación, por ejemplo, de un fragmento de un águila cuauhxicalli, de una representación en piedra de un águila muy grande que está fragmentada. Seguramente esta escultura la rompieron cuando Hernán Cortés toma la decisión de destruir la ciudad prehispánica. Esta destrucción fue fuerte, fue severa, si acaso de la última etapa de ocupación prehispánica del momento del gobierno de Moctezuma Xocoyotzin. Sí tenemos restos arqueológicos, sí se encuentran, pero son mínimos, quizás un 3 o un 4% máximo de este momento, lo que quiere decir que la destrucción fue fuerte, fue severa, y con esas mismas piedras, con las mismas manos indígenas, se va a construir la nueva ciudad virreinal, ¿verdad? Con los mismos materiales para construir los templos eh, católicos o cristianos y las nuevas casas que se construyen fueron con los mismos materiales y con las mismas manos indígenas, y es común que encontremos restos de estas construcciones, pero también de las esculturas o de las deidades. Tenemos ahí una imagen de 2 esculturas. Se trata de la representación de Mictlantecutli, el señor del inframundo, que está en posición sedente y que tiene el rostro descarnado, como si estuviera viendo hacia arriba, y la otra escultura se trata de Xiuhtecuhtli, el señor de la turquesa. Estas 2 esculturas, quiero comentarles que en este caso ya no se trata de un contexto prehispánico. Esto es un contexto, podríamos decir, ya posterior, o lo que conocemos también como contacto de los primeros años, cuando cae Tenochtitlan y que empiezan a construir las nuevas casas. Encontramos dentro de los restos de una casa ya colonial una especie de pozo troncocónico, y que en el fondo de este pozo tenía estas 2 esculturas que están parcialmente mutiladas, fragmentadas, y los materiales asociados
ya había algunos fragmentos de cerámica colonial. Al excavar nos dimos cuenta que estas representaciones o estas deidades trataron de ocultarlas, de protegerlas, para evitar que las siguieran destruyendo, ¿no? Entonces nosotros creemos que fueron manos indígenas quienes trataron de proteger estas esculturas, ¿verdad? Para que no siguieran siendo destruidas. Entonces, eso ha sido pues muy presente, es muy común que encontremos este tipo de evidencias y bueno, ahora también en este mismo lugar se encontraron estas grandes esculturas de arcilla que son, conocemos comúnmente como almenas o adornos o remates que se colocaban en la parte superior de los edificios y que tienen 1,90 m de largo por 90 centímetros de ancho y son muy grandes y que debieron originalmente debieron estar colocadas en la parte superior del edificio que nosotros estamos interpretando que formaban parte del Calmeca. Desde luego que esto es una propuesta, excavamos una pequeña sección, el edificio era mucho más grande, pero no podemos ampliarnos porque tenemos pues toda una serie de casas, de construcciones históricas, de calles, entonces eso podría decir que esa es la maravilla de la arqueología urbana, que vamos avanzando con pequeños fragmentos o pedazos de edificios y vamos armando pues toda esta historia, ¿no? Se creó, hay un museo que ahí se logró. Primero, para nosotros lo más importante era conservar estos vestigios y lo que había arriba o el edificio que estuviera que hacer, pues tendría que adaptarse, adecuándose a los vestigios arqueológicos, ¿verdad? Que era para nosotros, nuestro objetivo era la protección de estos vestigios. Entonces, pues se buscó la solución, la obra moderna siguió adelante, los vestigios se protegieron y el resultado es que finalmente se convirtió en un museo subterráneo y que puede ser visitado en este lugar, como otros más que se han creado o hemos creado, en cierta manera como una necesidad, porque el centro histórico está lleno de vestigios arqueológicos. Donde caminemos en el centro histórico hay restos arqueológicos y que muchas veces como arqueólogos conocemos o tenemos ciertas ideas, cierto conocimiento, pero hay mucho que desconocemos, ¿verdad? En cada edificio, en cada calle, debajo hay vestigios arqueológicos. Entonces, y restos de diferentes ciudades, de diferentes momentos, porque la Ciudad de México pues ha tenido diferentes reconstrucciones, ¿no? Por sus cuestiones naturales de hundimiento, de inundaciones, de sismos, pues vemos en la evidencia arqueológica todas estas etapas, estos momentos sucesivas de diferentes ciudades que tenemos superpuestas en el centro histórico. Entonces, pues tratamos de proteger y en algunos casos, desde luego que no es sencillo, tratamos de que esto se pueda exhibir y que pueda ser visitado por el público, por la gente, ¿verdad? Porque también consideramos que es una forma de demostrar, de regresarle a la gente, a la sociedad su pasado, pero también de proteger estos vestigios, ¿no? En la calle de Guatemala, en el número 16, estamos trabajando. Ahí se encontramos los restos del templo de Quetzalcóatl. Es la parte posterior del edificio. La fachada principal no la conocemos porque queda debajo de los edificios vecinos y en este predio únicamente encontramos una sección de este templo, del templo del dios del viento, de Quetzalcóatl, que era una vocación, era su advocación, y es un templo dedicado al dios del viento, y que se trata de un edificio mixto, o sea, un basamento rectangular, bastante grande, y que en la parte posterior tiene un adosamiento circular de 18 metros de diámetro, y que encontramos todavía los restos de los dos primeros cuerpos arquitectónicos.
Debajo de la Catedral Metropolitana se encuentran los restos de otro templo de Hécatl y que nosotros en algún momento consideramos que el templo de Hécatl que mencionan las fuentes históricas es el que se encuentra debajo de la Catedral Metropolitana. Pero nos dimos cuenta que el templo de Hécatl de la Catedral Metropolitana es mucho más pequeño en dimensiones. Este debe ser el que mencionan las fuentes históricas, ¿no? El templo de Hécatl, pues ya sabemos que era redondo y que tenía techo de paja y que también tiene todo un simbolismo, ¿verdad? Estamos nosotros, trabajamos con restos arqueológicos, pero podemos hacer estimaciones en cuanto a las alturas del basamento, la altura del templo, y los datos arqueológicos nos permiten hacer estas reconstrucciones, aunque sea a nivel de gráfico, a nivel de planos, a nivel en reconstrucciones isométricas de estos templos. Entonces el templo de Hécatl era un edificio, bueno, como les decía, un basamento mixto. En la parte superior se encontraba el templo redondo, con su acceso hacia el oriente, ¿verdad? Con vista hacia donde sale el sol. Y el techo, lo dicen las fuentes históricas, era de paja, totalmente de paja, como un cono, ¿no? Y en el acceso se encontraban esgrafiadas las fauces de una serpiente. Entonces, nos hemos percatado que el edificio era redondo y que tenía las fauces de la serpiente y que en sí el templo es como una metáfora que representa una serpiente de cascabel que está enroscada y que está abriendo las fauces, ¿verdad? Y los nobles, los sacerdotes o quienes ingresaban a través de las fauces de la serpiente. Estos son los restos arqueológicos, se sigue trabajando, llevamos ya muchos años, vamos haciendo todo un seguimiento de los trabajos que se está llevando a cabo ahí porque ese es un predio particular, ¿no? Es una ampliación del Hotel Catedral, ya están por concluir, siguen trabajando, haciendo sus trabajos y nosotros pues excavamos esta zona y vimos la importancia de conservar y de proteger estos vestigios. Esto es un proceso pues no tan corto, lleva sus tiempos, pero ya está muy avanzado y esperemos que pronto este espacio se pueda abrir. Se va a tratar de un museo que va a estar controlado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con su acceso independiente y bueno, en la parte superior pues se encuentra esta obra moderna, ¿verdad? Entonces, pues ha sido un seguimiento pues un tanto largo, pero esperemos que pronto ya tengamos el acceso a este lugar. Y también dentro de este mismo predio encontramos pues restos del juego de pelota, la parte exterior. En esta imagen, en el costado derecho, en la parte superior, se encuentra un muro inclinado o en talud que tiene restos de pigmento rojo y que es la pared interna del juego de pelota. El juego de pelota, la cancha quedaba exactamente debajo de la calle de Guatemala. El costado sur del juego de pelota se encuentra ya en terreno de la Catedral Metropolitana. Y el costado norte también del juego de pelota se encuentra ya parcialmente debajo del predio de Guatemala 16, que es donde estamos trabajando y que había que proteger. Y vamos haciendo también paralelamente reconstrucciones hipotéticas. No quiero decir que sean estas reconstrucciones de los edificios ya acabados, ¿no? Son adelantos, son avances, pero que estas maquetas o estas reconstrucciones de los edificios se van a ir actualizando conforme se vaya avanzando en los trabajos arqueológicos. Quizás otros arqueólogos vengan a complementar o a corregir ciertos datos, pero ya son avances que vamos teniendo. Esta es la parte exterior del juego de pelota. Ahí se ven los escalones para subir hacia una plataforma que en la parte superior encontramos restos de columnas de pilastras, desplantes de pilastras, lo que nos indica que tuvo un pórtico donde se colocaban los espectadores
para ver el juego de pelota, ¿verdad? Ahora nos vamos a otro trabajo. Aquí quiero comentar que pues somos todo un equipo de investigadores que trabajamos, somos un equipo en la que ha trabajado pues, mucha gente, restauradoras, arqueólogas, antropólogos físicos, arquitectos, historiadores, que también nos han apoyado, ¿verdad? En diferentes trabajos en esta área, ¿no? Ahora vamos a hablar del Huayzonpantli, que trabajamos en el número 24 de la calle de Guatemala. Todavía seguimos con las investigaciones. Esto, saben, la arqueología lleva su tiempo. Trabajamos, nuestra actividad son rescates y salvamentos, pero ante este tipo de hallazgos debemos tomarnos nuestros tiempos, ¿verdad? Porque proteger, primero en conservar estos vestigios, este patrimonio, y también continuar con las investigaciones. Esta intervención está coordinada por los arqueólogos Lorena Vázquez Ballín y un servidor, y con todo pues un equipo de investigadores en esta intervención, que empezamos a trabajar en el 2015. Cuando nosotros intervenimos en este predio, desde un principio esperábamos encontrar los restos del Huayzonpantli. O sea, para nosotros, en cierta manera, sabíamos a qué íbamos a este predio, ¿verdad? Ya teníamos, no lo conocíamos, los restos del edificio, pero sabíamos de otros edificios, ¿verdad? Y por las fuentes históricas, por las descripciones de los conquistadores, por algunos códices, por las fuentes indígenas, por las fuentes de los cronistas religiosos. Entonces, y por los trabajos arqueológicos, entonces para nosotros ya había una cierta posibilidad, podemos decir, de que encontraríamos los restos del Huayzonpantli, que finalmente lo encontramos. Teníamos cierta preocupación porque habíamos hecho la excavación dentro del edificio y no encontrábamos el Huayzonpantli. Finalmente apareció, encontramos las primeras evidencias, fue cuando encontramos en un pozo de sondeo cerca de 11,000 fragmentos de cráneos, ¿verdad? No 11,000 individuos, ¿no? 11,000 fragmentos, pero eran bastantes, de cualquier manera eran bastantes individuos, y posteriormente se encontraron los restos de la plataforma con una superficie de estuco y con estos orificios que están colocados como a cada 90 centímetros de separación en hilera de norte a sur, y que nos daba idea que pues estos orificios eran donde originalmente plantaban los postes, la empalizada que formaban parte del Zompantli y que aparece representado en el Códice Durán. Lo que nos llamó mucho la atención fue encontrar un muro circular de cráneos. Eso sí fue para nosotros algo excepcional, algo que nos llamó mucho la atención y que hubo que volver a replantear y a buscar y a conocer este muro circular, porque una torre de cráneos asociada al Huayzonpantli, por lo menos yo no lo sabía, y tampoco en otros Zompantlis de Mesoamérica, hasta por lo menos al día de hoy, creo que no se ha mencionado de la presencia de estas torres de cráneos asociados a los zompantlis. Entonces había que indagar, buscar y finalmente, como lo vamos a ver más adelante, se pudo corroborar que estas torres estaban asociadas a los zompantlis. Este es un muro circular, se trata de una torre, tiene una fachada interna, como un círculo interno, con lo que fueron los rostros, como si estuvieran mirando hacia el centro del círculo. Es una torre que tiene 4 metros con 70 centímetros de diámetro y que se pegaron los cráneos con argamasa, una argamasa de cal con tesontle molido y arcilla, y que tiene, como decía, 4,70 metros de diámetro y 1 metro con 60 centímetros de espesor en general, desde luego que presenta diferentes etapas constructivas. Estos podemos ver el detalle interno de esta torre, que sería más o menos en el dibujo lo que está en color amarillo. Esto sería la fachada interna, como una especie de cilindro de dona, ¿verdad?
y también con su fachada exterior, que sería esta línea externa en color amarillo. Y bueno, son los trabajos, algunos detalles de las diferentes etapas constructivas. Esta es la primera etapa, donde se ven los cráneos y que, eh, tiene, por lo menos hasta este momento hemos identificado 5 etapas constructivas, ¿no? Y que cubren, podríamos decir, todo el periodo de ocupación mexica, desde Ixcóatl hasta Moctezuma Xocoyotzin. Se hizo un sondeo parcial para conocer la fachada externa de esta torre de cráneos, ¿verdad? Como lo dicen las fuentes históricas, y encontramos que pues se trata, aquí se puede apreciar la fachada, está sobre un muro de piedra a manera de pedestal que sirve de base, desde donde se empezó a desplantar esta torre de cráneos. Hasta el día de hoy hemos registrado de manera visual, podríamos decir, o física, 655 cráneos. Desde luego que hay más cráneos. Está haciendo los estudios, no sabemos todavía, vamos precisando, ¿no? Porque nos manejamos con estadísticas, pero podemos decir que la mayor parte de los cráneos son del sexo masculino, quizá alrededor de un 58%, no sé, esto va a variar, y alrededor de un 40% cráneos de mujeres y un 2% cráneos de niños, ¿verdad? Quienes fueron sacrificados y que son exhibidos en este Zompantli, y primero en la empalizada y después estos cráneos eran bajados y colocados en estas torres. Esto es un detalle de la torre. Se ven los cráneos, estos parece ser que están quemados cuando se hacía una remodelación de los edificios, se hacían ceremonias, y en este caso se hizo una ceremonia de clausura, y todos los elementos, los desechos de la ofrenda, como de ceniza o de carbón, eran arrojados, y de manera indirecta pues quemaron estos cráneos que se pueden apreciar en la imagen. Les decía de las fuentes históricas, cuando encontramos, bueno, que vimos la primera, el primer indicio fueron los fragmentos de cráneos que encontramos en un sondeo, posteriormente los orificios y finalmente el muro circular. Nos dimos a la tarea de revisar nuevamente todas las fuentes para ver si encontrábamos alguna información sobre estas torres, y fue un soldado que vino con Hernán Cortés, que se llamó Andrés de Tapia. La relación que él escribió sobre la conquista de México Tenochtitlan, él es el único que podríamos decir que describe a detalle lo que fue el Güey Zompantli de Tenochtitlan, ¿verdad? El Zompantli más grande dedicado a Huitzilopochtli. Primero, si me permiten que les comente, el Zompantli nosotros esperábamos encontrarlo exactamente frente al Templo Mayor. Y no fue así, sino que lo encontramos desfasado más hacia el sur. Y nos dimos cuenta que el centro del Zompantli es exactamente el centro de la calle de Guatemala. Y si desde la calle de Guatemala trazamos un eje imaginario hacia el este, coincide exactamente con el centro del adoratorio de Huitzilopochtli en el Templo Mayor. Esto es sumamente importante porque nos está ubicando que el Zompantli es un edificio exclusivo del dios de la guerra, es un Zompantli. Bueno, entonces, como les decía, Andrés de Tapia es el único que describe el Güey Zompantli. Y dice que era un edificio, estaba frontero de esta torre, que es el Templo Mayor,
y que tenía 60 o 70 vigas muy altas, hincada, desviada de la torre, bueno, cuanto un tiro de ballesta, es lo que se menciona, y que se trataba de un teatro grande hecho de cal y piedra, y por las gradas de él muchas cabezas de muerto pegadas con cal y los dientes hacia afuera. Eso quiere decir que Andrés de Tapia vio cráneos humanos empotrados en la escalinata del Huayzonpantli. Ese dato nosotros no lo hemos encontrado, pero no dudamos que sí había cráneos humanos empotrados en la escalinata. Bueno, pero lo interesante fue que, dice, estaba de un cabo y de otro de estas vigas, se está hablando del Zompantli, 2 torres hechas de cal y de cabezas de muertos. Menciona que había 2 torres circulares, una en cada extremo del Huayzonpantli. Entonces, la que nosotros encontramos es una de las que menciona Andrés de Tapia. Nos faltaría conocer la otra torre, que ya tenemos una propuesta, un proyecto para tratar de localizar la otra torre de cráneos en un futuro, ¿verdad? Bueno, entonces, esta fuente nos aclaró de la existencia de estas torres y que es una tradición de los zompantlis y que seguramente otros zompantlis en Mesoamérica, otros edificios grandes o zompantlis también tenían sus propias torres. En un futuro, seguramente con otros trabajos de nuestros colegas arqueólogos, quizás en algún momento van a encontrar evidencias de estas torres, sobre todo en los grandes zompantlis de Mesoamérica. En Calixtlahuaca hay un zompantle pequeño y tiene un muro circular en la parte posterior. Parece ser que esa es la base de una torre de cráneos. Entonces, bueno, esto forma parte de la tradición y dice Andrés de Tapia que con Gonzalo de Umbría contaron hicieron un conteo de cuántos cráneos eran exhibidos. Desde luego que esto debemos tener mucho cuidado, lo comento porque eso es lo que dice la fuente, y dice que había 136,000 cabezas. Desde luego que nosotros no lo vamos a aceptar ni lo creemos, ¿verdad? Por las dimensiones del edificio que estamos encontrando, pero nuestra responsabilidad finalmente como arqueólogos pues es guiarnos con los datos y contrastarlo con las fuentes. Ya de esa forma nosotros vamos dando cierta certidumbre a lo que nosotros vamos encontrando. Desde luego que esto tiene mucho que ver, tiene relación con la religión y con la cosmovisión, y era algo muy importante, y los zompantlis no son exclusivos de Tenochtitlan, existían en todo Mesoamérica, eran parte de la vida misma de los pueblos, el sacrificio, y ahí pues no me voy a detener, pero pues tiene que ver con la relación que tenían con sus dioses, con todos los dioses, con los sacrificios y la necesidad de sacrificar seres humanos para que hubiera pues este compromiso con los dioses y hubiera esa reciprocidad y que los dioses trajeran pues beneficios a la humanidad, a los pueblos, para que hubiera buenas cosechas, hubiera lluvias, hubiera calor, hubiera temperatura y lograr esos bienes que podrían proporcionar las deidades, y los humanos pues también ser benévolos con los dioses, ¿verdad? Entonces eso es una parte importante. Y bueno, los zompantlis pues tienen toda, pues tiene que ver mucho con su cosmovisión, ¿verdad? Y la necesidad, como decía, del sacrificio. Y sabemos que los zompantlis, más que podríamos decir que desde luego que es una representación de muerte y que también tenía pues un mensaje ideológico de control, de poder, de sometimiento de los pueblos, pero también va más allá. Tiene que ver, podríamos definirlos como templos de vida. Los zompantlis son templos donde se va a generar vida, donde se va a sembrar, se van a sembrar huesos, individuos, huesos para crear vida, para generar nuevos guerreros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que representan los zompantlis, son templos generadores de vida. Y bueno, había 7 zompantlis dentro del recinto sagrado. Pasamos a la siguiente imagen.
aquí tenemos una representación del Códice Durán. Allí aparece en la imagen izquierda la representación de 4 postes de madera con sus travesaños y con la representación esquemática de los cráneos humanos. En la imagen inferior hay un mural, un lienzo, que es una obra de Adrián Unzueta y que se encuentra en el Museo Nacional de Historia, y es la representación del Huayzonpantli. Y ahí aparece, es de finales del siglo XIX, y ahí aparece una torre de cráneos. O sea que este artista se documentó y seguramente conoció la obra de Andrés de Tapia, y aparece ahí la representación de, ahí están los nobles, los mexicas, y que están, están ya decapitando a algunos individuos, quitándole la cabeza, retirándole la cabeza, y en su mayoría son gentes, parece que son representaciones de españoles, porque tienen barbas, ¿verdad? Entonces, esto es una obra artística que también representa lo que era el Huayzonpantli. En la imagen que está al costado derecho son los restos de la torre. Desde luego que esos restos de esta torre de cráneos no corresponde a la época de Moctezuma Xocoyotzin, porque lo que existió de la torre de esta época, del momento de la llegada de los españoles, como les decía, la destrucción de la ciudad fue fuerte, el Zompantli fue lo mismo, destruyeron parte de la torre, gran parte de la torre de cráneos, también los postes, las maderas, las destruyeron, las tiraron o las reutilizaron, y lo que encontramos son vestigios, podríamos decir, pero de épocas anteriores, de otros gobiernos, de Agüitzon, de Moctezuma primero, de Axayacatl, de otros diferentes momentos. Los cráneos, se ha hecho el estudio con los colegas antropólogos físicos que son coordinados por Jorge Gómez Valdés, y seguimos en esta etapa de laboratorio, y tenemos pues los cráneos con modelado cefálico, como lo vemos en la imagen, ¿no? El modelado oblicuo, el superior, el erecto, y cráneos también sin modelado, y esto sería pues una representación de estos cráneos en las características que ya les he comentado, el modelado oblicuo, el erecto y el recto, y sin modelado cefálico, pero también hay el limado dental en algunos de estos cráneos. Las huellas del raspado que dejan pues cuando estos individuos fueron sacrificados en lo alto del Templo Mayor, y que su cuerpo fue arrojado, y que en la parte al pie del Templo Mayor ya lo esperaban los sacerdotes para retirarle la cabeza y hacerle el desollamiento, lo que se llama en antropología física el esqueletizarlos, para posteriormente hacer los orificios y poder ser exhibidos en el Huayzonpantli. Esta es otra imagen, este es de descarnamiento de estos mismos cráneos, y esto es una reconstrucción hipotética de lo que fue el Huayzonpantli. Es una reconstrucción que estamos haciendo conjuntamente con la arqueóloga Lorena Vázquez Ballín y el arquitecto Luis Rosell. El arquitecto Luis Rosell se ha especializado, está especializándose en época prehispánica, y nos ha apoyado mucho en nosotros con la parte del dato arqueológico, y él apoyándonos para hacer estas reconstrucciones en la computadora, ¿no? Y entonces pues son los avances. Allá aparecen en esta reconstrucción del Huayzonpantli la empalizada y sus 2 torres de cráneos. Desde luego que esto es una propuesta hipotética. Hay algunos otros elementos que se irán agregando, otros que nosotros estamos revisando, porque hay que ser muy cuidadosos de trabajos anteriores, de otras épocas, de otros arqueólogos, que también no lo supieron, no se dieron cuenta, pero excavaron parte del Zompantli sin saberlo, ¿no? Quizá. Entonces, toda esa información se va revisando, se va ampliando, todos los trabajos que se han realizado en muchos momentos, ¿no?
Otros trabajos son en la calle de Argentina, ¿verdad? Que pues estos fueron trabajos por parte del gobierno de la Ciudad de México, cuando se estaban haciendo trabajos de rehabilitación de, de, de la calle de Seminario y Argentina, y se encontró un gran basamento que está hacia el norte del Templo Mayor, dentro de lo que fue el recinto sagrado. Entonces, excavamos, se encontró el frente de este gran basamento que tiene alrededor de 40 metros por lado y con los restos de la escalinata con vista hacia el oeste, ¿verdad? No pudimos ampliar más la excavación, pero esto, pues, es importante que nos permitió conocer parcialmente este gran basamento, se restauró, se consolidó, y en la parte superior de esta imagen pueden ver aquí como una parte, como una especie, como, ¿cómo le puedo llamar? Como un, podríamos decir, un núcleo, un masacote que quedó aquí. Son los restos de la última etapa constructiva de ocupación, es decir, son los rellenos de un nivel de piso. Esto correspondería a la etapa 7. O sea, esto es de la época de Moctezuma Xocoyotzin, esto que ven. Por eso, estos restos, aunque sean mínimos, para nosotros es muy importante conservarlos, porque son el testimonio del último momento de ocupación de Mexica y de la ciudad de Tenochtitlan. Lo demás, por ejemplo, estos muros ya son de años anteriores, de la época de Ahuizol y de otros tlatoanis, de otras años anteriores. Estos se conservaron, ahí están en la calle de Argentina, y otro espacio es la Casa del Marqués del Apartado, que está entre las calles de Donceles y Argentina. Ahí se encuentra una escalinata que encontró don Leopoldo Batres allá por el año de 1901, cuando se llevó a cabo la remodelación o rehabilitación del edificio histórico. Entonces él tuvo la oportunidad, aprovechó estos trabajos de arquitectura que se estaban llevando a cabo para hacer una excavación al centro del patio. Y ahí encontró dos grandes esculturas. Una es un ocelot, o sea, una representación de un jaguar que tiene en la espalda como una especie de recipiente, se le conoce como ocelot quauxicali, y la otra escultura es la representación de una cabeza, de una xucoatl o serpiente de fuego. Esta escultura actualmente se exhibe en el Museo del Templo Mayor y el jaguar está en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. Entonces, don Leopoldo continúa con la excavación, encuentra los restos de esta escalinata y nosotros estaba en muy malas condiciones, ya el techo estaba colapsando y hubo la necesidad de retirarlo y se puede hoy ver de la forma como se encuentra esta escalinata, que fue, podríamos decir, en la época de don Leopoldo Batres, fue la primera ventana arqueológica que se abrió en la Ciudad de México, ¿verdad? Y que nosotros intervenimos con el fin de conservarla y que en un futuro podrá ser visitada. En la esquina de Moneda y Seminario se encuentra el edificio que ocupa el Museo UNAM hoy y que también fue la cantina El Nivel hace años, la número 1, una cantina histórica muy conocida, y que es un edificio pequeño en área y que como parte del PAU tuvimos la oportunidad de excavar encontrando restos de lo que fue la Real y Pontificia Universidad, y también a un nivel más profundo
restos del Tepuzcali. Tepuzcali era la otra institución. Una era el Calmecan, donde estudiaban los hijos de los nobles, y esta era el Tepuzcali, donde se supone que estudiaban los hijos de la gente del pueblo, y que parte de este Tepuzcali se encuentra debajo de este edificio que ocupa el Museo UNAM hoy, frente a lo que fue el templo de Tezcatlipoca. Igualmente se hizo una pequeña exhibición con piezas arqueológicas y restos arquitectónicos que se encuentran ahí. El otro edificio es el templo de Tezcatlipoca, que se encuentra debajo del museo, de un museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o que también se le conoce como el edificio del arzobispado, y ahí se encuentran en exhibición parte de las escalinatas de la plataforma sobre la que se asentaba el templo de Tezcatlipoca. Debajo del sagrario, en la Catedral Metropolitana, están los restos del Templo del Sol, ¿verdad? Que tiene ahí la representación de un relieve, que es una representación solar, una manera de como Chalchihuitl, ¿no? Y que tiene cuatro chalchihues en las esquinas, formando como un quincunce, y los rayos solares están representados por las plumas de águila. En este relieve se han encontrado algunos otros más que estaban empotrados en el primer cuerpo del basamento, y estos se encuentran debajo del sagrario metropolitano, dentro de lo que fue el recinto sagrado. Esta es una reconstrucción del recinto sagrado. Es un trabajo que estamos haciendo conjuntamente con el arquitecto Luis Rosell. Desde luego que quiero aclararles que para nosotros no son versiones terminadas. Vamos avanzando en la reconstrucción, en la ubicación de los edificios. Por ejemplo, aquí ya se puede definir que frente al Templo Mayor tenemos esta estructura circular que es el Cuauhxicalco. Si se fijan, está exactamente frente a la escalinata del adoratorio del dios de la guerra. Posteriormente tenemos la ubicación del Hueyzompantli, aquí aparece. Después el juego de pelota, y a un costado se encuentra el templo del dios del viento. Se van definiendo dos ejes rituales frente al templo mayor. Un eje, como ya lo ha comentado el maestro Matos, el eje frente al adoratorio de Huitzilopochtli es un eje que tiene que ver con la muerte. El otro eje paralelo que está frente al adoratorio de Tlaloc tiene que ver con la vida, es la dualidad, es la vida y es la muerte. Y estos edificios se vinculan con cada uno de estos edificios. Entonces, pues ya es todo, ya es lo que yo quería comentarles. Hay mucho que hacer, nos falta mucho, estamos trabajando, pero creo que nos hace mucha falta todavía conocer estas maravillas que tenemos en el centro histórico, y que es necesario seguir investigando y también protegiendo, y hacer el esfuerzo, por lo menos esa es nuestra opinión, que en ciertas situaciones estos vestigios hay que recuperarlos, y hay que mostrarlos a la sociedad para que tengan esa oportunidad de conocer su pasado y se puedan apropiar de ese pasado. Entonces, no es sencillo, porque la Ciudad de México, el centro histórico sobre todo, es complicado por muchas razones, pero yo creo que vale la pena que hagamos ese esfuerzo por seguir protegiendo y también regresarle a la gente ese pasado. Pues muchas gracias. No, al contrario, arqueólogo, muchas gracias a usted. Como siempre, una maravilla su conferencia. Y una de las características es no solo la gran información que nos brinda, sino las imágenes que nos proporciona, que son tomadas por usted, que eso le da muchísima valía más dentro de los campamentos de salvamento
y que nos comparte los planos también y las maquetas que hace para realizar estos salvamentos. Eso lo hace doblemente fenomenal. Pues como es de esperarse, arqueólogo tiene muchísimas preguntas, también Gracias. muchas felicitaciones y pues vamos a leer algunas de ellas. Primero pregunta Juan Herrera que si ya se tiene fecha para abrir al público el Whitsunpantli. Mire, el caso del Weissenpantli es un caso especial. La idea es que es un espacio pequeño, son 2 cuartos pequeños, cuartos del edificio histórico. Entonces, el edificio es privado, todo el edificio histórico, ¿verdad? Nosotros lo que estamos viendo es que esos 2 espacios nos los cedan para continuar con las investigaciones y en algún momento también que se pueda exhibir al público. El caso de los cráneos, el que pueda haber una fecha de apertura, no creo, no va a ser tan sencillo, nos va a llevar mayor tiempo. Desde luego que nuestro deseo es que la gente tenga esa oportunidad de conocer, ¿verdad? Desde luego, eso es nuestro mayor interés. Pero las situaciones que son cráneos y son orgánicos. Los cráneos cuando se excavan, como estaban en un medio ambiente en el que ya se estaban conservando en el subsuelo, al momento de excavarse se inicia un deterioro y ese deterioro es continuo, ¿no? O sea, podríamos decir, me atrevería a decir que es irreversible. Entonces, lo que estamos tratando es de que eso se mitigue porque fueron seres humanos y debemos de protegerlos. Es muy importante porque fueron personas, fueron seres humanos como nosotros y que debemos de conservarlos, de protegerlos. Entonces, eso es estamos en ese momento, en esa etapa, y entonces se está haciendo, hay todo un equipo de conservación del Museo Templo Mayor para la conservación, y pues eso se tendrá que, al final de los estudios que están haciendo, se determinará si esos cráneos hay la necesidad de volverlos a proteger y cubrirlos y taparlos. Así será, si eso es lo conducente, ¿verdad? Pero habrá otra forma de recurso museográfico para poder exhibir y poder mostrar. Pero en algún momento, pues tendremos no sabemos qué va a ocurrir finalmente, pero yo creo que en algún momento, pues habrá esa oportunidad de poder visitar, aunque sea de manera, pues por algún tiempo, Claro, y si es necesario, pues habrá que volverlos a cubrir, pero les digo, no es porque no queramos, es por la importancia de conservarlos, estos así cráneos. es. Así es. Y, bueno, y también preguntan acerca de las publicaciones que se refieren a estos hallazgos, es decir, cómo se dan a conocer al público en general estos hallazgos, no solamente su trabajo, sino todo, Sí, todo lo referente. sí, bueno, miren, qué bueno que comentan, preguntan esto. El trabajo estamos trabajando con patrimonio y de todos los mexicanos, y para que se den a conocer es por la vía institucional. Nosotros a nivel personal no lo hacemos. En primer lugar, porque debemos respetar el trabajo. Entonces, nosotros generalmente no difundimos de manera, porque trabajamos para una institución que tiene los derechos patrimoniales, nosotros tenemos los derechos morales, pero desde nuestra opinión, es de forma institucional cuando se decide dar a conocer. Eso es por ese lado, los hallazgos. Por el otro, nosotros hacemos publicaciones, ya se ha publicado en Arqueología Mexicana, hay un número dedicado al Zompantli, al Güey Zompantli, tenemos varias publicaciones también que ha realizado el Museo del Templo Mayor a través de catálogos. Se está trabajando un catálogo sobre el Güey Zompantli y que próximamente será publicado. También estamos trabajando en un volumen, esto ya es trabajo más
con resultados de investigación científicos que también se dará a conocer. Pero sí, ya hay muchas publicaciones a nivel de artículos pueden encontrar sobre el Zompantli. Claro, y seguramente en las redes sociales del INA también podrán encontrar algunos videos. Auristela Martínez dice, en la maqueta se observa que el templo de Hécatl, la planta de la cúspide era base circular. ¿Alguna relación con la idea del movimiento cíclico del viento? Sí, y de hecho lo dicen las fuentes, lo dice Torquemada, ¿no? Que era redondo porque cortaba las corrientes del viento. Recordemos que Hécatl, es mucho más amplio, ¿no? Había vientos buenos y vientos que también podían causar daños, pero es redondo también porque permite que no se obstruya y que el viento circule, ¿verdad? Y dicen las fuentes que antes que lloviera, Hécatl pasaba barriendo los cielos, barría, barriendo los cielos, soplando, generaba viento y posteriormente venía la lluvia. Es un antecedente de la lluvia. Y eso lo vemos actualmente, ¿no? Antes de que llueva, pasan las solvaneras de aire hasta circulando, hasta mueven los árboles. Y ya después viene la lluvia. Y por eso es la relación del templo con Tlaloc, porque el Hécatl es un ayudante de Tlaloc, trabajan juntos, se ayudan mutuamente, ¿no? Hécatl ayuda a Tlaloc para que llueva y esa es la relación, pero también está orientado hacia el este, hacia donde sale el sol. Generalmente los Hécatl del posclásico tardío, quizá no todos, pero la mayoría, están con vista hacia donde sale el sol y tiene relación con la creación del quinto sol náhuatl en Teotihuacán, cuando los dioses se preguntaron por dónde va a salir el sol. Y muchos de ellos se equivocaron. Algunos decían por el norte y no salió por el norte. Otros por el sur, tampoco salió por el sur, por el oeste tampoco. Y únicamente fue Xipe y Ejecatl quienes atinaron que saldría por el oriente. Por eso es la ubicación y la orientación de Ejecatl con vista hacia el oriente, ¿verdad? Ok, bien. Preguntan, ¿los edificios como el de Guatemala 24 estaban abandonados? No, O si fueron expropiados de alguna manera, es decir, no, no. cómo lograron hacerlo? Miren, en el centro histórico muchos edificios son privados y otros son edificios públicos, o sea, son de gobierno, no todos. Hay algunos edificios que sí son públicos, pero muchos son privados, ¿verdad? Entonces, estos edificios, y en algunos casos ya no había edificio, porque les decía, con los sismos del 85 hay edificios que colapsaron, o otros colapsaron posteriormente. Lo que a nosotros, a nivel arqueológico, bueno, hay, con todo respeto, pero hay espacios cuando ya no hay edificio, eso nos permite ampliar nuestras excavaciones, ¿verdad? Tenemos más oportunidad de poder ampliar cuando ya se trata de un predio que está sin edificio, ¿no? Entonces, como les decía, muchos son privados y pero todos tienen la obligación, porque todo está protegido por la ley. Tanto privados como instituciones de gobierno tienen la obligación de notificar al INA para hacer la intervención arqueológica, ¿verdad? Nosotros para intervenir es todo un procedimiento y eso es importante porque comentarlo. Seguimos todo un procedimiento. Nosotros no podemos intervenir en ningún edificio si no tenemos una representación de carácter oficial. O sea, nosotros debemos hacer una propuesta de trabajo de investigación, enviarla al instituto para que este proyecto sea autorizado. Ya entonces a partir de ahí ya se vienen los convenios que se establecen con los propietarios de gobierno o particulares y de esa manera nosotros podemos intervenir, ¿no? en estos inmuebles. Perfecto, qué bueno que lo menciona porque hay algunas preguntas que le quieren hacer
respecto a si sabes si hay algunos proyectos en puertas y en distintos sitios van a seguir las excavaciones. Y bueno, creo que lo que está respondiendo ayuda a entender cómo es la gestión del INAH hacia justamente estos salvamentos de los edificios. ¿Es así, arqueólogo? Sí, 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 claro. Miren, nosotros, qué bueno que hacen esa pregunta. No, es muy difícil que nosotros tengamos algo programado. En arqueología urbana, como nuestro carácter es rescates y salvamentos, por el carácter urbano, ¿no? De esta parte del centro histórico, entonces nosotros estamos más bien supeditados a las obras que se van a llevar a cabo, ¿no? Como son rehabilitación de inmuebles históricos, obras de infraestructura, como introducción de drenajes, cablados eléctricos y todo este tipo de obras públicas. Hacemos el seguimiento. Entonces, nosotros no podemos programarnos para, como les dijera, con mucha anticipación. O sea, sí, sí nos programamos, pero cuando ya se hace la solicitud. Entonces nosotros no sabemos, por ejemplo, qué otra obra se va a llevar a cabo. Y al momento que haya esa solicitud, entonces nosotros ya hacemos nuestra propuesta de trabajo para poder intervenir. Bueno, gracias, doctor. Dos preguntas más. Dice, ¿se tiene una idea de dónde podría estar ubicada la segunda torre de cráneos? Muy buena pregunta. Sí, estamos, miren, nosotros no, eh, en arqueología, eh, la arqueología no tiene palabra. Nosotros podemos proponer, suponer, pero puede ser correcto, pero puede ser que no. Entonces, porque esto es cambiante, ¿no? Eh, y desde luego hay que recordar que cuando cae Tenochtitlan y que se viene a la destrucción, eh, los restos sí quedan, muchos restos. O sea, Tenochtitlan sigue existiendo, no quiero decir que no, no, sigue existiendo y es más, está emergiendo, pero la destrucción sí fue severa. Pero la destrucción continuó en época virreinal, o sea, eso no se acabó. Entonces, hay el riesgo de que ciertas partes de los edificios las encontremos y otras partes no, ¿verdad? Pero para eso hacemos esas reconstrucciones a nivel planimétrico. La otra torre, pues debe estar hacia el sur, no sabemos exactamente, pero es nuestra propuesta que tenemos de tratar de localizar los restos que todavía pudieran quedar de esta segunda torre. Y en cuanto la encuentren, ojalá nos lo pueda compartir. Aunque falte mucho, no, no hay Con todo problema. gusto. Pero le preguntan, ¿qué nivel abajo tendrá? Es decir, ¿qué hundimiento ha tenido la ciudad desde 1521? No lo podemos saber, lo único que sí les puedo decir que en el siglo XX la ciudad se hundió alrededor de 7 metros. El hundimiento es fuerte. Actualmente no lo sé, pero anda cerca quizás de entre los 15 y cerca de los 20 centímetros por año. O sea, el hundimiento, si lo ven, es un hundimiento fuerte. Y ahí podemos entender por qué muchas veces los drenajes están rotos, no funcionan, hay fugas de agua, y en parte se debe también a este hundimiento, ¿verdad? Y que constantemente se requiere de volver a reparar todas estas instalaciones, drenajes y todo. Tiene que ver también el hundimiento diferencial. Desde luego. Pues mire, una pregunta más. Dice, en sesiones anteriores se habló de la similitud de la ciudadela de Tlatelolco y Tenochtitlán. ¿En esta distribución existirá también diseño similar o difieren en el detalle? Pueden diferir. Desde luego que son similares, ¿no? Tlatelolco y Tenochtitlan, pero no necesariamente pueden diferir en algunos edificios, ¿verdad? Pero quizás en la ubicación, en la orientación de algunos templos. Pero en Tlatelolco, pues existe también su templo mayor, su Cuauhcicalco, su Zompantlis, que también
tiene el recinto sagrado de Tlatelolco, pero no necesariamente tiene que ser exactamente los mismos edificios, pueden variar, ¿no? En cuanto a la distribución y a sus orientaciones. Perfecto, arqueólogo. Pues de verdad que muchísimas gracias por esta conferencia. Creo que fue una excelente manera de cerrar este ciclo. Nos pudo ayudar junto con los demás ponentes de este ciclo y ha sido un curso de verdad excepcional. Y le repito, esta fue una gran manera de cerrarlo y también muchas gracias a todo el público que ha asistido a este curso. Esperamos de verdad poder contar con su presencia en algún momento posterior y pues agradecerle todo lo que nos ha compartido. De verdad, muchas gracias y pues hasta entonces, arqueólogo, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por la invitación y también pues a quienes han asistido a este curso, ese interés por el conocimiento de nuestro pasado y pues ha sido un gusto estar con ustedes y para platicar sobre los trabajos que estamos realizando arqueológicos aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México y pues muchos saludos para el doctor Manuel Ramos Medina. Yo se los haré llegar. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. Recuerden que este curso queda en nuestra página de YouTube. Ahí lo pueden revivir cuando ustedes gusten. Y pues hasta pronto. Seguimos con nuestro ciclo del miércoles. A nombre del Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim, le agradecemos al arqueólogo Raúl Barrera y muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde. Y